nosotros, como le habíamos informado, el arquitecto Rodolfo Pou. Él es dominico-americano, así que se llama Rodolfo. Dominico-americano, ¿no? Porque Rodolfo es dominicano, pero se ha desarrollado fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y sobre todo profesionalmente. Él es actualmente el CEO de Quadra Growth International, una firma de inversiones y desarrollo, estrategia, diseño y construcción en Miami. Pero él es un activista social, yo lo defino como un activista social, y dirige una institución que se llama Conversaciones con la Diáspora. Conversaciones con la Diáspora, ¿no? Que funciona sobre todo en Miami, Rodolfo. Así es, en el estado de la Florida. En el estado de la Florida, pero una persona que se ha dedicado a trabajar con la comunidad dominicana en los Estados Unidos, fundamentalmente en Miami. Ha tenido muchísimo reconocimiento de las autoridades locales. Aquí fue funcionario en una ocasión del Ministerio, bueno, lo que hoy es el Ministerio de la Mujer, que en ese momento Secretaría de Estado de la Juventud. Aquí, y ha estado pues vinculado a diferentes instituciones y organizaciones en los Estados Unidos y también en República Dominicana, pero además es una persona muy inquieta, me parece mucho en los medios de comunicación, escribe, está trabajando para la publicación de un libro próximamente, el cual tendrá que hablar un poquito sobre el tema, y digo, es una persona que goza del aprecio y del reconocimiento de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, y sobre todo en Miami. Y no está de más decir que ya él estuvo con nosotros en una ocasión. Esta creo que es la segunda. Siempre que venga aquí, él tiene que decirnos que viene para nosotros aprovecharlo y conversar con él. Un placer. Totalmente. Nos encontramos en el aeropuerto siempre. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Juan José Luis. Muchas gracias. Conversaciones con la diáspora, ¿qué le puedo decir? Llegó un momento. Aquella vez hablamos mucho. Te vinculamos más al tema de construcción. Así es. Aunque hablamos de conversaciones. Déficit habitacional en aquel entonces. Déficit habitacional y todo esto. Pero hoy en día, ver el trabajo que tú haces desde esa institución que tú presides. Así es. Y tiene que, como es, debe desarrollar un gran trabajo con la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Conversemos sobre la diáspora. Hay incluso una discusión entre los intelectuales que nosotros los dominicanos no tenemos diáspora, ¿verdad? Porque esos viven allá y son ¿de quién? De nosotros. La diáspora es que va quedando desconectada ya en generación. Que va quedando desconectada. Así es totalmente. De tal manera que quise hacer la aclaración porque cada vez que estoy en un grupo, una de las discusiones que se dan es esa, la diáspora. Y entonces tuve yo también que aprender, ¿verdad? De que precisamente hay que tener mucho cuidado cuando se menciona la diáspora dominicana. Así es. Eso es el remanente, lo que va quedando de gente nueva que descienden de nosotros. Sí, exactamente. ¿De acuerdo? Sí, en el caso de los Estados Unidos podemos fijar los italianos, los irlandeses, los mismos alemanes. Esos son diáspora porque ya son parte del tejido de la nación americana. Correctamente. En fin, ellos no se ven volviendo, los nuestros sí se ven regresando. Así es. Es algo que aprendí de las conversaciones con la diáspora. Llegó un momento donde las instituciones, si se quiere, políticas que representan los partidos dominicanos en la Florida, en este caso, al igual que en Nueva York y en el sector del noreste de los Estados Unidos, necesitaban otro espacio para verse representados. Y qué mejor forma de hacerlo que yo conocer, a manera de conversación de tú a tú, conocer la historia de esa persona y ver si en ella encontraba algún tipo de lección que posteriormente podía compartir con público y de ellos, a lo mejor uno que otro pudiera identificarse con esa experiencia y ver por qué vino a Estados Unidos. Segundo, cómo se ve en Estados Unidos. Y tercero, si finalmente quieres regresar. Y de esas conversaciones, las cuales hago 2 semanalmente, he aprendido grandes lecciones. La primera es que todos quieren volver. Solo partieron del país porque sus ambiciones y sus deseos como jefe de familia. Y su necesidad también en algún momento. Y su necesidad también en algún momento. Entonces sus deseos no podían ser suplidos por la República Dominicana. No los culpaba, no es un asunto de si mal o bien, es simplemente sus ambiciones no correspondían con lo que el país podía ofrecer. Ahí está ofrecer. que una vivienda, poder comprar una vivienda, tener un empleo digno, claro, remunerado. Muchas de estas familias que salieron en los años 70 y 80, la mayoría partían porque requerían de trabajo, de un ingreso fijo. La mayoría por eso eran mano de obra barata. Y el otro perfil con el cual se definió a los dominicanos en el exterior es con, vamos a decir, con delincuentes. No lo llamemos por ningún otro nombre. Mejor llamarlo por su nombre y entender que hemos sobrepasado esa imagen. Entonces llega el momento ya con este nuevo siglo donde el perfil del dominicano ha adquirido otro. Sí, nosotros somos gerentes. Ya los dominicanos, la República Dominicana está exportando
personal de calidad, personal especializado. Y pongamos a un lado los fáciles, los artistas y los peloteros. Hablemos de las peluqueras, que son microempresarias, los bodegueros, que son microempresarios, los arquitectos, los doctores, los odontólogos. Incluso hay muchos abogados que yo conozco, dominicanos que viven en Estados Unidos, que posterior a llegar allá tienen que hacer la carrera de nuevo. Porque aquí se enseña con el sistema francés, en Estados Unidos con el sistema inglés, y entonces y están dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con eso? El dominicano que hace planes en los Estados Unidos y que todavía no pertenece a ese tejido que hablábamos de nación norteamericana, todavía su mente sigue aquí. Entonces, ¿de qué forma vamos a contar con los dominicanos que están residiendo en los Estados Unidos más allá de las remesas? Porque cuando alguien quiere hablar de diáspora citan dos cosas, cifras y remesas, no citan más nada. Y yo creo que el dominicano ha trascendido eso. El dominicano ya puede ser parte útil y efectiva del patrimonio nacional. Y déjenme explicar mi punto de vista. Cuando las remesas se convierten en parte de una especie de fondo fiduciario para la diáspora o la inversión de la diáspora en negocios locales, aquellas personas que regresan como retirados a República Dominicana, se les asegura que su retiro no se le va a diluir, como pasa en muchas ocasiones, que vienen aquí motivados por poner un negocito, un saloncito, un colmadito, una pequeña ferretería, y como no saben del negocio, fracasan. Fracasan todos. ¿Y qué hacen? Terminan sentimentalmente sintiéndose mal, ¿verdad?, de su país. Pero si existe un fondo fiduciario donde el dominicano en el exterior puede enviar su dinero e incluso acumular un retiro con un buen porcentaje, 7, 8%, que sea competitivo, y a la vez aportar a esas personas que están interesados en venir al país para hacer su retiro poniendo un pequeño negocio, con orientación, claro, en el negocio debido, con cierta supervisión. Cuando habla de fondo fiduciario, está hablando en Estados Unidos. Lo estoy hablando aquí en en nuestro país. Banco Central. Por eso digo por eso es que digo que trasciende el aspecto de la remesa. El dominicano puede ser muy bien incluso forjador de las patentes de las próximas 2 décadas. El dominicano que está en Estados Unidos, si quiere que su país crezca en manera de patrimonio, en vez de estar registrando sus patentes y sus inventos, al igual que sus marcas, en los Estados Unidos, muy bien puede hacerlo aquí, porque a la larga todo país va a compartir los recursos naturales, que son los que supuestamente hasta la fecha de ayer hacían un país rico o hacían de un país pobre. Correcto. Entonces yo creo que si los dominicanos que están en el exterior comienzan a considerar República Dominicana como el lugar donde van a someter sus patentes, sus ideas, al igual que sus marcas, a la larga República Dominicana no va a seguir, más que a seguir repuntando. Es la 9ª economía del hemisferio, es la primera de 32 países entre Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué no ser la diáspora parte de todo eso? Y ahí hay una parte interesante en lo que es, digamos, la presencia de la comunidad dominicana en los Estados Unidos y en la parte política. Sí. Ya tenemos representantes, sí, señor, tenemos voces en una serie de instancias. El Congreso. ¿Verdad? Que ya nos miran concejales diferentes. en diferentes alcaldías. Ya nos miran diferentes. Ahí hay una, digamos, una camada de jóvenes, ¿verdad? Entre mujeres y hombres, sí, ¿verdad? Que están, digamos, concentrados en que ellos tienen que tener una participación en los mecanismos políticos en los Estados Unidos. Y yo creo que esas generaciones nuevas, sí, que su situación es diferente a la de sus padres cuando fueron del país y a buscar, digamos, otras condiciones de vida, pienso que eso se va a reflejar no un tiempo largo. Sí. El tiempo largo que debió pasar ya pasó. Exactamente. Ya esos son jóvenes nacidos allá, educados allá, o muchachos que se fueron pequeños de aquí, que estudiaron y están allá, y tienen una mentalidad de que entienden que los dominicanos como comunidad tenemos que tener participación en los mecanismos políticos de decisión y de negociación. Así es, totalmente. Por eso no es fortuito que el presidente Trump, ¿verdad?, premia a un dominicano. Así es. Premia a un dominicano, aunque alguna cosa como que la tonalidad no fue la mejor, que dijo. La correcta, él claro. vino pequeño pero legal. Innecesario, porque eso... ¿Verdad? Eso era intrascendente. Sí, claro. En eso, pero su lucha que él tiene, ¿verdad?, Sí, entendió que era una manera de decir, miren cómo usted viene legal hasta donde puede llegar. Sí, exacto. Entiendo yo que se fue su Y mensaje. muchos ilegales también llegan a eso, porque eso no determina quién uno terminará haciendo. Correcto. Mire, usted habla de innovación, habla del registro de marcas, habla del registro de patentes.
es que en ese contacto que usted tiene con la comunidad, ya son solamente la gente que se ha insertado en una labor productiva, en un supermercado, en las bodegas, en los salones, los peluqueros. La gente busca las peluqueras dominicanas porque Sí, son famosas. claro. Productos Marca dominicanos. país, son marcas país. Con marca país, son marca país, productos dominicanos para el pelo que también tienen un gran mercado. Sí. O sea, y otras actividades en las cuales Dominicano se ha vinculado. Pero cuando usted habla de registro de marca, la gente está registrando. Claro, si usted tiene un negocio, registra un producto, una marca. Hay gente que también ha registrado alguna patente. ¿Usted tiene conocimiento de que Tengo eso se hace? conocimiento de colegas arquitectos e ingenieros que someten continuamente. Para que tengamos una idea, el año pasado en Estados Unidos se sometieron más de 1 millón de registros de patentes. Exacto. O solicitud. De esas 500.000 fueron aprobadas. Y vamos a tomar esa cifra, Patentes. 500.000 nuevas patentes que fueron aprobadas en los Estados Unidos. Ahora tomemos esa cifra y entendamos que las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, el 40% de ellas son o de migrantes de primera generación o fueron creadas por inmigrantes de segunda generación. Okay. Fijo esas dos cifras porque ahora la tercera es la más interesante. De los 2 millones casi dominicanos que existen en Estados Unidos, 60% de ellos no nacieron aquí. Se llaman dominicanos y no nacieron aquí. acá. Y usted le pregunta cuál es tu en forma étnica, qué eres, de dónde provienes, y te van a decir que es dominicano. Y sin embargo, nunca, a lo mejor han venido una sola vez. Quizás nunca han venido. Y a lo mejor casi pero se sienten dominicanos. se sienten dominicanos. Entonces, si tomamos esa cifra de cuántas patentes se están sometiendo, que de que el 40% de las empresas, 500 empresas más importantes de los Estados Unidos son de inmigrantes, y estamos viendo que tenemos más de la mitad de las personas que se llaman dominicanos ni han nacido aquí, tenemos una buena y gran cifra con cuál construir, de nuevo le digo, el patrimonio del país en los próximos 20 a 30 años. ¿Alguno ha venido aquí a registrar? ¿Usted le ha motivado para que lo hagan? He motivado, porque el sí. registro es territorial. Es territorial. Entonces, si no hay un registro aquí, posiblemente aquí, claro, un mercado mucho más pequeño, Claro. pero tú la registras ya, hace el proceso con un mecanismo que se llama PCT, que es un mecanismo Así es. internacional, y puedes registrar aquí, y Así se habla es. de eso aquí entonces. Sí. Y además, el registro de origen que sea aquí, claro. Exactamente, el orgullo. Y Ahí puede me- empezar por aquí en algún momento Exacto, determinado. exacto. Y después entonces hacer el registro Pero internacional. conozco unos cuantos muchachos que han diseñado, hablando de, cuando pensamos en dominicanos, pensamos en peloteros. Eso se cae de la mata. Todo el mundo cuando piensa en República Dominicana piensa en all inclusive, o piensan en vacaciones, o piensan en peloteros. Aquí hay muchachos del interior del país que han registrado tecnología para nuevas máquinas de lanzamiento de béisbol. Así. Yo tuve la oportunidad de ver eso y le decía, parece que usted no sabe lo que tienen entre manos, pero una máquina para perfeccionar el lanzamiento, para perfeccionar el bateo. Ellos están en proceso. Ellos me presentaron en algún momento en el Ministerio de Deporte, a mí me tocó asistir para ver una cosa novedosa y yo le dije, mire, ahí hay futuro, ahí hay dinero. Claro. Ahora, registren aquí, porque Aquí primero. el proceso se hizo. Claro. Yo vi eso y me pareció novedoso. La dimensión todavía de eso, yo no creo que la tenía en ese momento. El dominicano es el rey de la invención, todos lo sabemos, porque incluso cuando estudiaba arquitectura a mí se me enviaba a los barrios para que yo viera nuevas formas de utilizar material que para muchos otros eran desechos. El arquitecto en República Dominicana, cuando se le enseña arquitectura, lo mandan a los barrios para que vea cuánto de verdad necesita un ser humano para vivir dignamente. Los espacios de 85 metros que estamos fijando en la creación de estas viviendas económicas que se están construyendo alrededor del país, la referencia surge de los barrios, no surge del escritorio de un arquitecto, surge de los barrios, de uno saber qué requiere un ser humano para ser y estar viviendo en familia y de manera digna. Entonces, en nuestro país tiene mucho que enseñar, y los dominicanos que están en el exterior, que incluso poseen recursos superiores, ¿verdad? Y hay facilidades de otro tipo, están en la mejor disposición de regresar aquí, pero hay que comenzar a mostrar esas otras oportunidades, esos tipos de mecanismos, crear un fondo fiduciario para el desarrollo de la diáspora, que la diáspora haga un diálogo en el exterior, que defina cuál van a ser sus políticas, que no dejar que las instituciones locales, con designaciones de personas en el exterior, ya sea en el INDEX o el CONDEX o el mismo diputado de ultramar, definan las políticas que lo defienden, porque en Estados Unidos es muy sectorial. Hablabas anteriormente, Luis, de cómo las diásporas, en fin, son aquellas que finalmente no regresan, y yo utilicé el término que son las que se convierten en parte del tejido de una nación. Correcto. Entonces, la dominicana todavía no ha llegado ahí porque todo el mundo dice que quiere regresar, pero en el noreste de los Estados Unidos ya son miembros del sistema judicial, del sistema policial, del sistema educativo, del sistema de salud, incluso. Policías son muchos dominicanos. Demasiado. Demasiado. Sí, demasiado. Sí. Demasiado. Que es excepcional. En los en condados punto. tú te encuentras que la mayoría de los policías son dominicanos Sí, sí, sí. y facilitan todo, ¿no? Así Yo es. me sorprendí
¿verdad? En la Universidad de Nueva York, Sí. en la Facultad de Medicina, donde los profesores investigadores, que eso es una universidad de los Estados Unidos, Sí. cuando usted tiene el rango de ser profesor investigador, usted es lo máximo. Sí, señor. Y encontramos ahí, ¿verdad?, un grupo de mujeres y de hombres Sí. que eran, digamos, el principal, digamos, profesional. Jefe de investigación. Jefe de investigación. Un fellow, le llaman un fellow. Y yo me sorprendí con eso. Sí, señor. Y son cuestiones que no se difunden. Exacto. No se difunden. Ahí me encontré con una profesora, ¿verdad?, que fue compañera mía, ella estando en medicina, ¿verdad?, yo estando en mi área, ahí en INTEC, y ella se fue a hacer una especialidad y la dejaron como profesora investigadora. O sea, ella ya era médico, fue graduada Ya. aquí. De tal manera que fue una satisfacción muy grande, porque ya no somos nada más taxistas. Exactamente. ¿De acuerdo? Ya no somos taxistas, ya no somos solamente peloteros. Sí, exacto. Yo creo que hemos dado un salto dialéctico Increíblemente, importante. sí, señor. Y ya hay otro enfoque, incluso desde aquí, hay otro enfoque diferente a lo que era la migración. Exacto, exacto. Mire, vamos a hacer una pausa con su permiso. Nos están haciendo las señas aquí que son... hay que cumplirlas, hay que obedecerlas. Pasamos por los consejos comerciales y retornamos conversando con usted. Continuamos conversando con el arquitecto Rodolfo Pou. Mire, usted hablaba, y no sé si lo hacía un poquito quejándose, de que no hay el empoderamiento a la comunidad dominicana cuando hablaba de las instituciones dominicanas que trabajan con los dominicanos residentes en el Sí, exterior sí. y que a través del consulado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí. a través de, ¿cuáles son las otras instituciones? Son varias instituciones, son como El 3 o 4 Instituto- instituciones. Instituto del Dominicano en El el Instituto Exterior. Dominicano en el exterior. No hay un trabajo que la gente pueda como valorar, que ustedes sientan la satisfacción. Sí. Está muy politizado eso, ustedes quieren que eso sea más democrático. ¿Qué valoración usted tiene? Primero, creo que sí, que está muy politizado. Y segundo, creo que como nos sucedía a nosotros en los años 80 y 70, que le atribuíamos más funciones a un alcalde que lo que le correspondían, lo mismo sucede con los consulados. Al ser la única identidad visible para la comunidad dominicana, esperamos que ella sea algo más de lo que debió ser. Ok, Es decir, porque en ok. verdad lo que es una oficina de intercambio y una facilitadora de documentos, si uno lo ve de esa forma, no se le pudiera pedir más. Cualquier cosa que haga más allá de eso, hemos de decir, tenemos que estar agradecidos. Pero el dominicano no lo ve así, el dominicano quiere que el consulado sea su gobierno personal. Y se lo entiendo, porque durante muchos tiempos estuvieron huérfanos de una Y es muy representación activo el de ese tipo. consulado dominicano en Miami. En todas partes. Porque yo es veo muy mucha activo. iniciativa del cónsul dominicano en Miami en el Estado, o sea, Sí, veo sí, con sí. muchas Sí, iniciativas, sí. No, muchos déjame- vínculos con sí, los sí. dominicanos residentes Vuelvo en y el digo, exterior. un cónsul, la gestión de un cónsul no puede medirse por lo que da, sino por lo que trae. Y eso el dominicano en el exterior Ya. no lo entiende, porque el que está allá como fungiendo en esa dirección es por lo que traiga a República Dominicana, Así que hay es, que así es. medirlo. Pero el que está allá en la diáspora no lo entiende de esa Tiene forma. que medir por lo que haga con la diáspora allá. Exactamente. Y para eso ahí deben existir otros actores. Por eso mi insistencia en que los representantes locales o los mismos dominicanos que no pertenecen a partidos políticos tienen que tomar el banderín de ser representantes de su sociedad dominicana. No depender a que vengan fracciones cada 4 años y se definan de manera política o no. Yo dije, en una conversación dije, yo nada más soy aguilucho 3 meses del año. No puede ser que yo esté... El otro resto se olvida. Sí, el resto se olvida. Entonces no puede ser que si fulano del PRM está convocando y nosotros como dominicanos no queremos ir y faltan 3 años para las elecciones, eso hay que superar eso. Hay que superar que fulano es reformista y llamó una convocatoria y no lo vamos a ir a apoyar porque pero eso faltan 3 años y medio para unas elecciones. Superemos eso ya. Mire, hay instituciones como el Ministerio de Deporte, que quiero traer a colación, que ha Sí. estado muy empeñado en hacer un trabajo con los dominicanos residentes en el exterior, Sí. y lo hizo en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York, en Boston, se fue a Europa. Sí. Hacer algo diferente a lo que tradicionalmente se ha hecho, captando talentos dominicanos, Así es, descendientes de dominicanos residentes en el exterior, que puedan en algún momento representar al país.
¿Cómo usted ve esa iniciativa? Usted mencionó el Súper. tema de deporte. Súper. Yo creo que la identificación de los Y recursos. estuvieron acá participando en Sí, los sí, Juegos Hermanas incluso Mirabal. sí, hubieron unos juegos incluso Exacto. el año antepasado. No, Perdón, a final de diciembre. en Miami, no en Miami, me estoy Sí, refiriendo, sí, sí, sí. hubieron juegos también allá Claro. y fue de deleite para toda la comunidad. Fue creo que la primera vez en mucho tiempo que no vi banderines de colores, que lo único era el tricolor, era lo único que se estaba exhibiendo ahí. Creo que el esfuerzo de instituciones de ese tipo, de poder crear ese canal entre lo que está pasando aquí, lo que puede pasar en la diáspora, me parece fantástico. Y saludo al ministro de esa institución por ejercitar ese tipo de iniciativa. En un orden comparable a lo mejor con las conversaciones que yo estoy fijando, aprovecho y publico semanalmente artículos de opinión o editoriales que veo todo a través de la óptica del dominicano en la diáspora, si se quiere. Por ejemplo, para fijar un punto, hace 3 o 4 semanas sucedió una situación en Venezuela donde Guaidó posiblemente se presentaba como presidente legítimo, a la vez que Maduro se estaba esperando si iba a renunciar o no iba a renunciar. Y en todo ese proceso todo el mundo estaba preocupado si había un nuevo presidente, pero nadie me estaba preguntando a mí qué pasaba con los 30.000 dominicanos que estaban viviendo en un estado de emergencia, ¿verdad? Con un gobierno potencialmente fallido, ¿qué pasa con esos dominicanos? Entonces, eso es lo que yo escribo todos los fines de semana y lo que ha conllevado la posibilidad de una publicación próximamente llamado Diáspora y Desarrollo, donde articularé pensamientos como ese, pensamientos sobre la dualidad del dominicano. Se nos fue una pregunta adelante, Luis, ¿verdad? Sí, Queríamos hablar del libro en abril, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Diáspora y Desarrollo. Diáspora y Desarrollo. Compone, vamos a decir, como algunos 48 artículos y fijo en él posiciones incluso a veces controversiales, porque el dominicano en el exterior tiene un punto de vista sobre la dualidad de que aquí quiere un muro entre Haití y República Dominicana, pero cuando lo están planteando en Estados Unidos para separarse de México, tiene otra opinión. Hay aquí un autobús para pasar cómodo. Exactamente, ¿verdad que sí? Entonces, así Luis se ríe, pero es cierto. Es correcto, cierto. ¿verdad? Entonces Correcto, tenemos, correcto. tenemos que llegar a un punto medio y acordar, bueno, nuestra posición es así por esto, ¿verdad? Sí. Y fijarla, porque desde fuera se nos ve como personas que estamos dispuestos a jugar, que tenemos, vamos a decir, valores vagos, y eso nunca es bueno. Y hay una, digamos, viendo ya la diáspora dominicana en el exterior, fuera de los Estados Unidos, Sí, si la vemos en la situación en que está Venezuela, sí, donde hay una diáspora importante, hay más de 500, 600 familias dominicanas, ¿verdad?, que no han querido venir, ¿verdad?, porque para venir tendrían entonces que abandonar los hogares donde viven, Sí. que son casas que pertenecen al Estado, y pues después de 6 meses fuera de ahí, si usted no retorna, entonces se le asigna a otra familia. Sí, el persona. modelo cubano. El modelo cubano. Que quiere decir nosotros que allá en Venezuela no hay ninguna dirigencia de esa diáspora que la pueda de alguna manera orientar en el sentido de lo que lo hacen, ¿verdad?, los de los dominicanos, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, que usted es un ejemplo de ello. Y eso, de alguna manera, tiene que estar, ¿cómo ha repercutido eso en la diáspora dominicana, ¿verdad?, con respecto a esos dominicanos que se han quedado, digamos, varados. Exactamente, varados es la palabra, sí. Varados en Venezuela con esta situación tan delicada. Antes de ayer estaba conversando con Alicia Ortega sobre ese tema. Incluso ella, de manera sorpresiva, si se quiere, dice, es verdad, no me han dado respuesta de eso, yo llamé a la embajadora. Y ella llamó de nuevo a la embajadora en mi presencia, la embajadora dominicana en Venezuela, para ver cuál respuesta se le estaban dando a esa familia. Porque esa familia no es la primera vez que ellos solicitan el salir de Venezuela por las condiciones. Lo hicieron en septiembre del 2017 al CONDEX, se lo fijaron y el CONDEX simplemente publicó el interés de esos dominicanos de partir de Venezuela, pero sin ningún tipo de seguridad. A eso es que me refiero cuando yo escribo semanalmente a través de la óptica o el lente de la diáspora. Hay problemáticas que suceden, como el hecho del aspecto filantrópico que los dominicanos deben de asumir en lo adelante. Hay que ser más filántropo. El hombre más rico del mundo eventualmente lo que quiere es devolver su riqueza. Y los dominicanos en el exterior tienen que pensar de igual forma. Por eso es que yo veo a los peloteros todavía haciendo muy poco, debieran de hacer mucho más de lo que hacen. Con las riquezas que poseen, es tiempo que ellos se convirtieran en verdaderos filántropos de nuestro país. Cada quien que vaya al extranjero y sea capaz de no solo adquirir bienes y adquirir divisas, que sea capaz de reinvertir en su país. El país de nosotros, el que estamos muy acostumbrados a evaluarlo como el vaso medio vacío, es tiempo de que comencemos a verlo como medio lleno.
y entender que aquí hay oportunidades que no hay en muchos otros países de América Latina. Hay una situación con el caso de los peloteros, Sí, y es que no vienen aquí y no se asesoran bien, y se ponen en manos casi de delincuentes. sí. Y siempre muy estafado. estafados Sí, continuamente. en ese aspecto. Y de ahí me surge la pregunta, entonces, como, ¿verdad?, la Florida tiene un equipo de béisbol, Sí. y donde hay dominicanos que juegan en esa parte de béisbol. ¿Se ha conversado con esos dominicanos, con los peloteros ¿verdad?, de allá de la Florida, en términos de esa situación ¿De orientación? para darle esa orientación a ellos, de que por esas estafas que le han hecho a otros en el Sí. pasado, ellos no quieren venir a invertir aquí? ¿Se ha conversado, se tienen pensado eso, de llamarlos a ellos? Porque si tenemos todavía el estigma de que son peloteros y el pelotero es pelotero, Sí. yo pienso que hay que verlo como dominicano en ese Totalmente. Y como una fuente de riqueza también hay que verlo. Ajá. Y vale resaltar que para el equipo de Miami, quien va a abrir la temporada va a ser un dominicano Sí. en el montículo. Así lo vi en la prensa de sí, hoy. sí. Entonces, los dominicanos, que principalmente los peloteros, que vamos a decir que son los de mayor ingreso, ellos y posteriormente los actores y los artistas, sí, ellos requieren no solo de capacitación ni de orientación. Por eso decía que la mejor forma de un dominicano en el exterior, que tiene dinero en demasía, la mejor forma es cederlo a una cuenta que pudiera existir en el Banco Central, que le asegure un 7, un 8, hasta un 10%, una especie de fondo fiduciario de la diáspora, y que ese fondo fiduciario a su vez pueda servir para capitalizar proyectos que el mismo Banco Central asegure que esa persona, el que invierte, nunca perderá su dinero, y el que está por abrir el negocio también estará protegido. Correcto. Eso es muy fácil Mire, hacerlo. resultado de todo ese esfuerzo que usted hace y que hacen otros dominicanos con la diáspora, resultado, cosa tangible, ¿qué hemos logrado? Tenemos 10 años trabajando estos temas, la gente se integra, se involucra, puedo exhibir estos resultados. Así concretamente, ¿qué usted puede decir? ¿Y cuáles son las perspectivas que hay con este trabajo que hay que seguir haciendo en esta Es dirección? una pregunta difícil y fuerte también y comprometedora. Yo creo que es en dólares. Sí, pero la voy a responder. Y la primera es presencia institucional. Si algo los dominicanos adquirimos de las intervenciones norteamericanas, que a pesar de feo que fueran, fue el aspecto institucional. Nosotros adquirimos estructura gubernamental con la primera de las intervenciones, a lo mejor no tanto la del medio del siglo pasado, pero sí con la primera, que vino, claro, con sus sombras, ¿verdad? Pero también nos dejó una especie de legado de estructura gubernamental. El dominicano en el exterior ha logrado hacer eso, ser parte importante de las infraestructuras y estructuras gubernamentales que existen en los Estados Unidos. Ese legado eventualmente tiene que transmitirse aquí, porque si hay algo que la población dominicana ha perdido la fe es en sus gobernantes locales. Eso no ha pasado en los Estados Unidos todavía. Eventualmente ese cuerpo de hombres y mujeres que trabajan a favor de sus comunidades tiene que comenzar a ser considerados como parte del próximo tren gubernamental, del próximo presidente. No me refiero al INDEX, no me refiero a los consulados, no me refiero al CONDEX, me refiero a parte de las instituciones y ministerios que rigen las políticas y el futuro del país, porque creo que pueden traer una visión totalmente nueva. No, excelente. Mire, ¿de cuántos dominicanos estamos hablando? O sea, ¿qué censo tenemos? Hablamos de Estados Unidos, en Nueva York está la mayor población, Sí, en señor. Miami, importante, Es que Boston, importante. Por eso te digo, ya esto Estamos aparte que hablando son de qué muchos. población hablamos, porque realmente como que uno aquí siempre están dando cifras que uno no sabe. Ustedes han censado, se tiene Sí, un sí. número que Cerca de se 2 puede millones, aproximar. Sí, cerca de 2 millones. Sí, ya superamos los 2 millones, incluso en Miami. En que todo el territorio en norteamericano, todo el territorio Toda la norteamericano, pero la gran... incluyendo Puerto Rico. incluyendo Puerto Rico también, que no hay tantos como nosotros normalmente pensaríamos, aunque la mayoría que están en Puerto Rico sabemos que están Yo ahí fui por ahí, ilegales pensaba y que son estaba en un barrio incapaces de obrero, presentarse en un todo censo. dominicano. Así es. Ustedes dicen que en Puerto Rico hay 50,000 dominicanos y van a decir que son pocos, ¿verdad? Sí. Hay mucho más que Hablan eso. de 300. El censo dice que son 75,000, porque todo el mundo tiene miedo de decir que son. Incluso ahora hay una lucha, lejos de ahí. hay una lucha con el próximo censo, porque el gobierno del presidente Trump ha fijado una pregunta, que se haga una pregunta dentro del censo, Que anteriormente siempre fue revocada. que siempre fue revocada, y el hecho es la simple pregunta: ¿eres ciudadano? Y con eso puedes determinar posteriormente la localidad de personas que no lo son. Así es. Y al saber ya las personas que no lo son, puedes identificar quiénes de ellos pueden ser ilegales. En Estados Unidos no existe la cédula, no existe el registro individual, porque en Estados Unidos incluso contar a su población es contra la ley ¿Y según el la ID, Constitución. y el ID cuál es la función? El ID es una decisión personal de identificación personal para transacciones comerciales. Es una decisión personal.
Mire, así que ya no tenemos que ir porque el tiempo se nos... A mí me gustaría saber... Tan bueno que está esto. Me gustaría saber, aquí, bueno, recientemente hemos leído la información en los medios de comunicación de que las remesas se incrementaron del 2017 al 2018 creo que un 10%. En un 10%. 6.400 millones versus 6.400 5.000 millones. Y usted decía, cada vez hay una mayor desvinculación de esos migrantes dominicanos con ese vínculo Sí. que mantiene el territorio. ¿Y a qué obedece que el dominicano siga incrementando esa remesa? Bueno, dos aspectos. La economía de Estados Unidos ha mejorado increíblemente. Si mira la cifra Hay del gente año... trabajando que no estaban trabajando. Exactamente, si mira la cifra del año pasado comparativamente con la del 2008 y 2009, te vas a dar cuenta que nos estamos recuperando de una cifra que ya habíamos alcanzado hace un rato. Creo que el señalamiento a lo mejor más evidente de ese proceso de remesa y los dominicanos que envían de los Estados Unidos para acá es cómo lo están enviando. Ese dinero le está sobrando a ellos. Ese dinero no le sobraba a ellos hace 2 o 3 años atrás, cuando la economía, no es que tampoco hay más dominicanos enviando, es la misma cantidad, el asunto es que la economía... Están enviando más. Están enviando más. Sí, Bueno, señor. pero está muy bien. Si uno ve en el discurso del presidente Trump, el último que dio, lo dijo ahí. él está, Está destacando lo que él destacó más de todo, Sí. crecimiento del empleo. el crecimiento del empleo. Ah, Sí, señor. exactamente. Sí, señor. Bueno, de verdad que Rodolfo, te agradecemos que hayas sacado tiempo para compartir con nosotros este espacio. Las puertas están abiertas de este Gracias. programa cuando tú quieras. Y nada, ha sido un placer. Placer es mío, Luis. Feliz retorno. José, gracias. Igualmente. A usted, amable televidente, será hasta el próximo domingo cuando estaremos con ustedes compartiendo este espacio Visión Integral, Dios mediante.